quinto grado de secundaria. Promo 2021, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprende en Casa para quinto de secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. Yo soy Mario. Y yo soy Romina. Y como siempre, estamos felices de estar aquí con ustedes. El programa de hoy abordará un tema muy interesante, necesario y urgente que tiene que ver con la diversidad de nuestro país. Diversidad de culturas, de lenguas originarias, de costumbres, de rostros, diversidad de nuestros contextos. Y, lamentablemente, junto a esta diversidad, muchas veces encontramos discriminación y exclusión. Y no solo por las diferencias físicas, sino por la diversidad de costumbres, idiomas, actitudes y por las diferencias socioculturales. Pero, si vamos a hablar de diversidad, comencemos por saber cómo se abordaba esta temática en otras épocas. Y luego nos preparamos para la tarea principal, que es fomentar el bien común y el buen vivir a través de la planificación de un discurso. Por eso, el día de hoy, nuestro programa busca que las y los adolescentes conozcan cómo planificar la escritura de un discurso para fomentar el bien común y el buen vivir. ¿Qué les parece si mejor miramos algunos ejemplos sobre cómo era la diversidad cultural en otras épocas, pero a través de pinturas? Eso nos ayudará a reflexionar sobre si hubo o no igualdad. Aquí tenemos las pinturas de dos grandes artistas. Aquí vemos dibujos del gran cronista peruano de origen indígena, Guamán Poma de Ayala. Él escribió e ilustró un libro que llamó Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno. En ese escrito de 1615 se muestra el pasado andino y la grandeza inca. Y en una segunda parte denuncia los abusos de los españoles sobre la población indígena en el Perú. Este sentimiento de que su tierra ha sido expropiada, esto que le escribió Guamán Poma al rey de España en 1615, ¿sigue siendo cierto ahora, 406 años después? Por lo menos parcialmente cierto. Dejamos ahí la pregunta y vamos a mostrarles unas imágenes más. Estas son 3 de la gran cantidad de acuarelas que dejó el artista peruano Pancho Fierro. Él retrató y reflejó la vida y las costumbres de la Lima de inicios del siglo XIX, mostrándonos la diversidad de las clases sociales de ese tiempo. Fierro nació en Lima el 5 de octubre de 1809 y murió a los 70 años, también en Lima, nada menos que el 28 de julio del año 1879. Fue hijo de un blanco español y de una negra esclava, pero él nació y creció libre, porque un hijo de español no podía ser esclavo, según la costumbre de la época. Apreciamos una suerte de privilegio en esos tiempos, para hijas e hijos de españoles y esclavas. Pero volvamos a las 3 acuarelas de Pancho Fierro. Estas son 3 escenas de calle. La primera representa una procesión musical con bandera y todo, en la que participan solamente la comunidad de afrodescendientes que vivía en esclavitud en esa época. La siguiente es también una escena callejera, pero sus integrantes tienen distintos colores y tonos de piel. Es una escena del Son de los Diablos, una danza que pervive hasta hoy, un par de siglos después. Hoy en día, el Son de los Diablos es una danza practicada solo por la comunidad afroperuana, pero en ese entonces era multicultural. Podemos ver el diablo adelante, con su gran máscara, pero el arpa que ese mestizo lleva al hombro es un instrumento nacional que hasta hoy se usa en la sierra. Y al fondo hay un hombre con poncho, y el poncho es empleado tradicionalmente en las zonas andinas. Y la tercera representa a una pareja bailando, probablemente una zamacueca, porque los dos bailarines llevan pañuelos. Y si se fijan bien, esta es una pareja donde la mujer parece ser mestiza y el hombre es de piel oscura. Y lo que sabemos por las acuarelas de Pancho Fierro es que en la segunda mitad del siglo XIX nuestra sociedad era diversa, de todas las sangres, pluricultural y también multilingüe. Características importantes que aún permanecen en nuestra sociedad. Pero también pensemos en la clasificación que se les daba a las personas de acuerdo a quienes eran sus progenitores. Sí, y en esos años, y durante muchos años, eran los blancos españoles peninsulares o nacidos en América los que tenían mayor autoridad sobre los demás. Yo diría que hasta mostraban aires de superioridad. Y contra ese prejuicio, don Ricardo Palma, que tenía de afro y también de inca, soltó la famosa frase llena de verdad, que dice: el que no tiene de inga, tiene de mandinga. O sea, que quien no tiene sangre india, tiene sangre negra.
porque Mandinga es una cultura africana de donde los traficantes trajeron a muchos esclavos afrodescendientes. En fin, nuestro país es purito mestizaje, por su mezcla de culturas. Y el que piense que no tiene nadita de Inga, pues que verifique, que seguro encuentra muchas sorpresas en su árbol genealógico. Y para seguir reflexionando más sobre nuestra diversidad cultural de ayer, hoy y siempre, tenemos 2 contribuciones recogidas de nuestra promo 2021. Aquí tienen la vena reportera de nuestro colega. Y este es el segmento de Mario Reportero. Vengo brindando verdades. Gracias, 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 arriba, gracias. Vamos con la primera respuesta. Buenas tardes, gracias por sumarte. Seguro tu respuesta nos ayudará mucho. Cuéntanos, por favor. Para ti, ¿el Perú es una sociedad homogénea o somos una sociedad plural? Diversa, con mezcla de culturas. El Perú es un país pluricultural. Tiene mucha diversidad racial y etnias, debido a la influencia que se ha producido desde la época del virreinato, con la llegada de los españoles y africanos, a lo largo de su época republicana hasta la actualidad. Por eso vemos a personas con diferentes rasgos físicos, como tonalidades de piel, colores de ojos, cabellos y más. Y ahora tenemos a la siguiente estudiante, que nos va a contar de sus ancestros, que hace muchos años vinieron de China. Mis abuelos me contaron que hace mucho tiempo la sociedad en China no era libre. Eran esclavos y a estos se les llamaban colíes. Hoy en día me siento muy orgullosa de que China sea un país potencia y del lugar que tienen los descendientes chinos en nuestra sociedad. ¡Wow! Ha sido demasiado interesante. Muchas gracias por tu testimonio. Y ahora vamos a ver a través de la cámara reportera de Mario qué es lo que opinan las y los adultos sobre estos temas. Porque Mario sigue brindando verdades. Tengo entrevistas a distintas personas, comenzando por un señor, cuya respuesta me sorprendió. ¡Vamos a verlo! Señor, por favor, ¿nos puede contestar una pregunta muy importante? ¿Usted cree que en este momento goza de todos los derechos que le corresponden como ser humano y como ciudadano del Perú? Por supuesto que sí. Considero que los derechos humanos han sido aprobados para protegernos y gozar de ellos. Todos tenemos estos derechos, pero mucha gente no sabe que los tiene porque no se ejercen y algunas autoridades no los respetan. Por ejemplo, el derecho a la educación, a la salud, que nadie reclama porque nadie se da cuenta que son derechos y no privilegios. López Soria declara que los derechos de cada ciudadano terminan donde comienzan los del otro, pero que esto no parece haber sido comprendido, lo que lleva al abuso del derecho y sorpresivamente mucha gente se deja abusar simplemente por miedo. Muchas gracias, señor. Sus opiniones son muy valiosas y nos enseñan mucho. Pues yo también he estado haciendo recorridos con esta camarita, haciéndoles una sola pregunta a varias chicas y chicos de la promo. ¡Qué bien, Romina! ¡Compártelo! La pregunta para todos fue: ¿qué quiere decir hacer el bien sin mirar a quién? Quiere decir que no mires a la cara a la persona cuando estás dando una limosna. Que tienes que hacer el bien, no solamente los que te pueden devolver el favor. Que no le debes hacer el bien a nadie solo porque te puede hacer el bien a ti. Quiere decir que si alguien te necesita, le tienes que hacer el bien, sin importar si son tus amigos o tus rivales, si los quieres o no los quieres, ni tampoco si te van a corresponder. ¡Wow! Gracias, Romina, por esta nota. Y gracias, chicas y chicos, por sus respuestas. De las respuestas que hemos escuchado, ¿cuál creen que se acerca más a la respuesta correcta? Vayamos pensándola. Mientras tanto, hacemos una breve pausa. Además, todo lo que hemos reflexionado hasta ahora sobre diversidad cultural nos ayudará también para ver cómo se produce un buen texto, cuáles son los procesos y toda su ruta. Es verdad. Todo esto en el siguiente bloque. Así que ya volvemos con muchas más cosas aquí en Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! Ya estamos nuevamente juntas y juntos, y esta vez acompañados de nuestro profesor. Un gusto de verlo, profesor. El gusto es mío, Romina y Mario. Y gusto de estar con ustedes, chicas y chicos de la promo 2021. Durante todo este primer bloque, hemos ido reflexionando sobre nuestra diversidad cultural y la importancia de reconocerla y valorarla para lograr el bien común. Sí, estuve muy atento a sus reflexiones a partir de los dibujos de Poma de Ayala y de las acuarelas de Pancho Fierro, así como las respuestas de sus entrevistados.
Aún el camino es largo, pero no imposible para superar nuestras dificultades y construir una sociedad en armonía y respeto a la diversidad. Las preguntas que desarrollaron nos han permitido reflexionar sobre el bien común y el buen vivir, para que así la Promo 2021 pueda ir ampliando la información sobre esta temática para que logren construir su discurso argumentativo. Es verdad. Profesor, ¿y hoy qué vamos a ver? Pues hoy veremos cómo podemos planificar la escritura de un discurso para fomentar bien común y el buen vivir. ¿Y qué pasos debemos seguir para escribir un discurso? Creo que son 3. Así es, planificación, textualización y revisión. ¿Textualización no es dicho más simplemente escritura? Sí, pero es en un sentido más preciso el proceso de producción de un texto. Por ejemplo, si pones una ilustración para explicar mejor lo que estás escribiendo, esa ilustración es parte de tu texto, es decir, es algo más amplio que solo la escritura. Y por eso textualizamos y no solamente escribimos. Así es, pero vamos desde el principio con algo muy importante. Comencemos por la planificación. ¿Y por qué es importante? ¿De verdad no lo sabes? Quiero escucharlo de usted, a ver si estoy bien o mal. Entonces dime, ¿por qué crees que sea importante la planificación? Bueno, la planificación es importante, porque si no planificamos bien, vamos a textualizar algo con vacíos y repeticiones y hasta errores, y no vamos a pasar la vida corrigiendo y corrigiendo lo que escribimos. En cambio, si planificamos bien, a la hora de textualizar todo, va a fluir rápido. Muy bien, Mario y Romina. Eso es, precisamente. ¿Y qué es la textualización? Es la redacción en sí. Ir tejiendo o hilando las ideas para hacer párrafos, poniendo en su sitio las ilustraciones, los cuadros o las tablas si los hubiera. Perfecto. ¿Y para qué sirve la revisión, Mario? Creo que para ver si lo que hemos puesto cumple el propósito que teníamos y para corregir algunas cosas que podemos haber omitido o escrito incorrectamente. Muy bien, ya tenemos un esbozo de lo que son las 3 etapas. Ahora vamos a lo mismo, pero con más detalle. Comenzando por la planificación. Efectivamente. Miren, primero hay que generar ideas específicas. Desde siempre hemos tenido una idea general, pero hay que aterrizarla. Eso se logra haciéndose preguntas. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo? ¿Qué voy a escribir? ¿Con qué intención voy a escribir? ¿Para quién voy a escribir? ¿Qué extensión o duración debe tener el escrito? Y muchas más. Pero cada una de esas preguntas puede resultar con varias respuestas, ¿no, profesor? Por supuesto, pero podemos organizarlas para darle coherencia y sentido a lo que vamos a escribir. Profesor, ¿nos comparte el dato de por dónde empezar? Hay que comenzar por el propósito que tenemos al escribir y la intención que tenemos para escribir precisamente eso. ¿Y para quién? Pues miren cuáles son las propiedades del texto. Primero, arriba, a la izquierda, viene la adecuación. O sea, adecuar lo que uno escribe para un determinado público o lector. Hay que tener en cuenta cuáles son sus intereses y necesidades. Es decir, sobre qué quieren conocer o informarse. Hay que conocer a ese público, ¿no es cierto? Ya lo creo, conocerlo muy bien. Solo así podremos definir el registro, o sea, el tono que vamos a usar. Porque una cosa es dirigirse a profesores universitarios y otra distinta dirigirse a estudiantes de primaria. Y ojo, que estoy pensando en formas distintas de expresar el mismo tema. Usando la actitud apropiada y el lenguaje apropiado. Precisamente. Pero volviendo a nuestro cuadrito, luego viene la coherencia. Vale decir que debemos cuidar mucho que ese tema que vamos a tocar esté bien delimitado. Porque si no, podemos comenzar a divagar, ¿no, profesor? Lo peor es salirnos del tema, porque nuestro público pierde de vista para qué nos está leyendo. Eso es grave. Muy grave. Y para que eso no pase, cuidamos que todas las ideas principales giren en torno al tema principal. Eso es difícil, pero se aprende. Muy cierto. Y también tenemos muy en cuenta la estructura de nuestro texto, porque en cada parte hay ciertos argumentos que vamos a desarrollar. Y luego viene... la cohesión, ¿no? Sí. Y la cohesión responde a cómo voy a escribir. Genial. Y lo más divertido,
Es de vida o muerte. ¿Interesas o aburres? No hay otra. Profesor, ¿qué hacer para no aburrir al lector? Hay que lograr que el lector siga leyendo de comienzo a fin. Y para eso hay que usar los conectores correctos. Que una idea siga la otra. Los referentes deben estar claros y los marcadores textuales deben dar sentido y secuencia a las ideas que se van expresando. Y no olvidemos la ortografía. Es un criterio importante porque define claramente lo que queremos decir. Y está presente en todo el proceso de la producción del discurso. Pero miren lo que viene ahora, chicos de la promo. Aquí tenemos completo el proceso de planificación de un texto. ¡Ajá! Comenzamos por identificar la situación comunicativa. Es decir, ¿por qué escribimos nuestro discurso argumentativo? O sea, un discurso que plantea argumentos que quiere convencer. Precisamente, esto implica comprender el por qué y el para qué escribimos lo que escribimos y cuál es la necesidad de comunicárselo a una o más personas. O más bien, ¿para qué comunicarle esto? Exacto. Ahora bien, ¿qué queremos lograr con nuestro discurso argumentativo? Ese es nuestro propósito, el cual es convencer, me imagino. Luego tenemos que pensar en el público lector. ¿A quién nos estamos dirigiendo? Adultos o adolescentes, mujeres u hombres, estudiantes o profesionales y así por el estilo. Así es. Luego identificamos la estructura del texto para saber cómo es la forma de nuestro discurso argumentativo. Que me imagino que es una estructura distinta a la de otros textos. Imaginas bien. Y por último, debemos cumplir con las propiedades que debe tener cualquier texto: coherencia, cohesión y adecuación. Y ahora, amigos de la promo, vamos a pasar lo más importante: la estructura del discurso argumentativo. ¡Interesante! Ya lo creo. ¿Pero qué vamos a argumentar? Tú dime. Argumente algo imposible de argumentar para que sirva como ejemplo. ¡Ya sé! Vamos a argumentar que la Tierra es plana. Buena tesis. Y comencemos por el título. Demostrando que la Tierra es plana. Buen título. Expresa la temática y el propósito del discurso. Y vamos a la introducción, donde se indica el para qué del discurso. ¿A qué se debe el discurso? ¿Cómo impacta en la sociedad? Y la temática que se aborda. Yo diría que vamos a demostrar que la Tierra es plana. Ahí están la temática y el propósito. Porque ya demasiada gente se ha creído un imposible por demasiado tiempo. Y a eso se debe que estés dando este argumento. Quieres informar la verdad. Ya es tiempo de corregir esta leyenda de que la Tierra es redonda, que ha tenido a los seres humanos engañados durante siglos. Ahí tienes el propósito: corregir la leyenda y el impacto en la sociedad, que los humanos están engañados. Pasemos a la tesis, o sea, a la idea central. La opinión o punto de vista del autor en relación a una situación. Romina, ayuda. Pues que la Tierra es plana es un secreto guardado por un buen grupo de conocedores. Pero hemos decidido revelarlo porque ya son demasiados siglos de creer lo contrario y ya es hora de echarla a la luz. El terrarredondismo debe terminar. Chicos, su tesis tiene que ser comprobada. Debe tener lógica y estar supeditada a razones o argumentos. Pues, ¿qué más comprobación que subirse al edificio más alto, mirar hacia el mar y ver cómo no se nota ninguna curva? ¿Pide usted lógica, profesor? Pues, ¿qué más lógica que la de sus 5 sentidos que le están diciendo que la Tierra es plana? Razones y argumentos no hacen falta cuando la verdad está totalmente a la vista. Interesante posición. Pero ahora viene la fundamentación de su tesis, a través de premisas que la sostienen, que son diversas, incluyendo analogías, causas, consecuencias, autoridades, comparaciones, entre otras. Vaya, no pensé que era tanto lo de la fundamentación. A ver pues, Mario y Romina, convénzame de que la Tierra es plana. O sea que fundamentamos que la Tierra es plana, tan plana como la Luna, que se ve totalmente plana. Eso fue analogía. Toca causas. Pues que Dios no querría hacerles problemas a los seres humanos con una Tierra en la que no se puede caminar bien porque es redonda. Esas fueron las causas de que la Tierra sea plana.
toca consecuencias. ¿Qué pasaría si la Tierra fuera redonda? Y hasta dicen que gira todo el tiempo, y las consecuencias de eso sería que todo lo que está sobre la Tierra saldría volando hacia el vacío. Muy bien. ¿Pueden pensar en autoridades y comparaciones? ¿Autoridades? Por supuesto. En ninguna parte de la Biblia dice que la Tierra es esférica. Todos los sabios antiguos, los griegos, los romanos, los profetas de la Edad Media asumen que la Tierra es plana. Es más, están tan seguros de eso que ni siquiera tocan el tema. ¿Comparaciones? Pues decir que la Tierra no es plana, sino esférica, es como decir que el Sol enfría y la Luna calienta. Y ahora viene lo fácil. En cuanto a que la Tierra es plana. La contraargumentación. O sea, tenemos que argumentar que la Tierra es redonda. Precisamente. Y esto es importante porque permite darle solidez a la tesis de que la Tierra es plana. Pero se presenta el contraargumento para luego refutarlo, me imagino. Así es, pero sin hacer trampa. Los contraargumentos deben ser sólidos, totalmente convincentes. Está bien, pues yo diría que mucha gente cree que ha sido demostrado en la práctica que la Tierra es redonda. Lo han hecho de diversas maneras, incluso han sacado fotos de la Tierra que la muestra, según dicen, esférica. Es un argumento convincente, pero solo para quienes no conocen la verdad. Porque esas fotos, esos viajes a la Luna, todo eso ha sido solo para convencernos de una cosa. Que la Tierra es esférica. Pero no contaban con que los seres humanos tenemos ojos. Y cuando nos subimos a una torre junto al mar, vemos que el mar se extiende hasta su límite y que es plano, plano, planito, plano. ¿Conclusiones? Que la Tierra es 100% plana. Y si me lo permite, profesor, pedirle a nuestro público que no se deje engañar. Que confíe en sus ojos. Que mire hacia el mar y confirme que la Tierra no es una esfera, sino más bien una superficie plana. Es plana. Es plana. Muy bien, Romina y Mario. Gracias, profesor. Ojo, promo 2021. Este solo ha sido un ejemplo. No vayamos a pensar que la Tierra es realmente plana, por favor. Y ahora un repasito con un par de datos nuevos. Quiero recomendarles que, para crear un discurso argumentativo, busquen y seleccionen información de fuentes confiables en la web y de bibliotecas especializadas. ¿Qué sigue, Romina? Que hay que tener claridad sobre cada elemento de la estructura del discurso. Y también hay que tener presente que este discurso debe ser persuasivo. Y por eso mismo hay que utilizar los conectores apropiados para ello. Perfecto. Gracias. Todavía no puede irse, profesor. Tenemos una pregunta para usted. Pues que venga la pregunta. Gracias. Esta es una pregunta que consideramos importante para escribir el contenido de nuestros discursos. Díganos, profesor, ¿por qué discriminamos en un país tan diverso como en el Perú? Importante pregunta, Mario. La verdad es que aún existe un prejuicio marcado en las personas. No se valora las diferencias. El estatus social ha hecho que algunos se crean superiores a otros. No existe una conciencia valorativa de nuestra cultura, de lo que somos, de cómo estamos constituidos. No se aprecia esa riqueza cultural y étnica que tenemos como país diverso. Es por eso que nos dice que aún tenemos un largo camino por recorrer, y es verdad. Y en ese camino, todas y todos debemos estar comprometidos. Profesor, una pregunta más. ¿Cuál es la importancia del propósito en un discurso argumentativo? Tenemos que persuadir aprovechando al máximo todos los recursos que tenemos. Sobre todo para convencerlos de que es bueno y productivo valorar nuestra diversidad cultural, para vivir en armonía y lograr el bien común. Muchas gracias, profesor. A ustedes. Hasta la próxima, chicas y chicos de la promo 2021 de todo el Perú. Gracias, profesor. Y cuídese. Gracias, hasta pronto. Romina, ¿cuánto hemos aprendido? ¿Revisamos nuestro camino de aprendizaje? Al planificar un discurso argumentativo, podemos recoger ideas que nos permitan valorar nuestra diversidad cultural para vivir en armonía y lograr el bien común en nuestra familia y comunidad. Y con ustedes, chicos de la promo 2021 de todo el Perú, hasta pronto. Y a lavarse las manos. Jamás tocarse la boca, la nariz o los ojos. Mascarilla cuando salen, si es que salen. Y llamar a los amigos y a las amigas para no sentirse demasiado solos. Y tengamos paciencia, porque esta pandemia pasará pronto, aunque a veces no lo parezca.
Pero mientras tanto, Cuídense mucho. a estudiar siempre. ¡Chao!